y Jane Fairfax se hallaba aún en casa de su abuela. Y como el regreso de Irlanda de los Campbell volvió a aplazarse, y se fijó la fecha de su vuelta, en vez de para mediados de verano para el mes de agosto, era probable que Jane se quedase en el pueblo 2 meses más, con tal de que pudiera contrarrestar la actividad que la señora Elton estaba desarrollando para ayudarla, y salvarse de verse obligada a aceptar a toda prisa un magnífico empleo contra su voluntad. El señor Knightley que, por algún motivo que solo él conocía, desde el primer momento había demostrado sentir una profunda aversión por Frank Churchill cada vez la sentía mayor. Empezó a sospechar que el joven, al cortejar a Emma hacía un doble juego. Que cortejaba a Emma era algo indiscutible. Todo lo demostraba. Las atenciones que le dedicaba, las insinuaciones de su padre, la significativa reserva de su madrastra. Todo coincidía. Palabras, conducta, discreción e indiscreción, todo apuntaba hacia lo mismo. Pero mientras tantas personas le consideraban interesado por Emma, y la propia Emma le creía interesado por Harriet, el señor Knightley empezó a sospechar que el joven tenía cierta inclinación por Jane Fairfax. No podía comprenderlo. Pero había indicios de que entre los dos pasaba algo. Por lo menos así se lo parecía. Indicios de que él la admiraba. Y después de haber observado sus reacciones, el señor Knightley, aun proponiéndose evitar a toda costa el exceso de imaginación que inducía a Emma a cometer tantos errores, no pudo por menos de admitir que sus suposiciones no eran totalmente equivocadas. Ella no estaba presente la primera vez que se despertaron sus sospechas. Fue en casa de los Elton, durante una comida a la que habían invitado a la familia de Randalls y a Jane. Y había sorprendido miradas, más de una mirada dirigida a la señorita Fairfax, que en un admirador de la señorita Woodhouse parecía algo incongruente. En la siguiente ocasión en que coincidieron no pudo por menos de recordar lo que había visto la otra vez. Ni evitar el observar detalles que, a menos de creerse como Cowper, soñando junto a su chimenea a la caída de la tarde, creándome yo mismo las visiones, forzosamente tenían que reafirmarle en la sospecha de que había una relación oculta, una secreta inteligencia entre Frank Churchill y Jane. Cierto día después de comer el señor Knightley salió a pasear, y decidió hacer una visita a Hartfield, como solía hacer muy a menudo. Encontró a Emma y a Harriet que se disponían también a dar un paseo. Él las acompañó, y al regresar se encontraron con un grupo mucho más numeroso que al igual que ellos habían considerado más prudente salir a hacer un poco de ejercicio a primera hora de la tarde, ya que el tiempo amenazaba lluvia. Se trataba del señor y de la señora Weston, y de su hijo, y de la señorita Bates y de su sobrina, que se habían encontrado por casualidad. Cuando llegaron todos juntos ante la verja de Hartfield, Emma, que sabía que estas eran exactamente la clase de visitas que le gustaban a su padre, insistió en que todos entraran y tomaran el té con él. El grupo de Randalls accedió inmediatamente. Después de un discurso francamente largo de la señorita Bates, a quien muy pocas personas prestaron atención, también ella consideró posible aceptar la amabilísima invitación que les hacía la señorita Woodhouse. Cuando atravesaban el jardín pasó cerca de allí el señor Perry a caballo, y los caballeros hicieron algunos comentarios acerca de su montura. Por cierto, dijo inmediatamente Frank Churchill dirigiéndose a la señora Weston, sigue teniendo intenciones de comprarse un coche el señor Perry. La señora Weston pareció muy sorprendida, y dijo: no sabía nada de esas intenciones. Por Dios, pero si fue usted quien me lo dijo. Me lo decía en una carta hace unos 3 meses. Yo. Imposible. Sí, seguro. Lo recuerdo perfectamente. Usted lo mencionaba como algo inminente.
La señora Perry se lo había dicho a alguien, y estaba muy contenta. Usted decía que había sido ella quien le había convencido, porque opinaba que, cuando hacía mal tiempo era muy expuesto a hacer las visitas a caballo. Todavía no lo recuerda. Te prometo que es la primera vez que oigo hablar de ese asunto. La primera vez. De veras. Santo cielo. Entonces, ¿cómo lo sé yo? Debo de haberlo soñado. Pero estaba completamente convencido. Señorita Smith, tengo la sensación de que está usted cansada. Supongo que se alegrará de estar ya en casa después de tanto andar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exclamó el señor Weston. ¿Qué decíais de Perry y de un coche? Frank, va a comprarse un coche Perry. No sabes lo que me alegro. ¿Te lo ha dicho él mismo? No. Pues no, replicó su hijo riendo. Parece ser que no me lo ha dicho nadie. Qué raro. Yo, la verdad es que estaba convencido de que la señora Weston lo había mencionado. En una de las cartas que me escribía a Enscombe, hace muchas semanas, dándome todos esos detalles. Pero como ella dice que es la primera vez que oye hablar de eso, no hay otra explicación que la de que lo he soñado. Yo sueño mucho. Sueño con todo el mundo de Highbury cuando estoy lejos de aquí. Y cuando ya he terminado con todos mis amigos íntimos, entonces empiezo a soñar con el señor y la señora Perry. Sí que es extraño, comentó su padre, que hayas tenido un sueño tan lógico y tan verosímil sobre gente en la que no es probable que pienses mucho en Enscombe. Perry que se compra un coche. Y su mujer que le convence para que se lo compre, por motivos de salud. Exactamente lo que ocurrirá un día u otro, no tengo la menor duda. Solo que ha sido un poco prematuro. Qué cosas tan lógicas llegan a soñarse a veces. ¿Verdad? Y a veces, en cambio, qué cantidad de absurdos. Bueno, Frank, desde luego tu sueño lo que demuestra es que piensas en Highbury cuando estás ausente. Emma, creo que tú también sueñas mucho, ¿verdad? Emma estaba demasiado lejos para oírle. Se había adelantado a los demás para avisar a su padre de la presencia de sus invitados, y no pudo oír la pregunta del señor Weston. Verán, para ser franca, exclamó la señorita Bates, que en los últimos 2 minutos había estado intentando en vano hacerse oír, si me permiten decir algo sobre esta cuestión. No es que yo niegue que el señor Frank Churchill pueda haber tenido. Yo no quiero decir que no lo haya soñado. Porque a veces yo misma tengo los sueños más raros que puedan imaginarse. Pero si me preguntaran acerca de este caso, debería confesar que ya se habló de eso la primavera pasada. Porque la propia señora Perry se lo dijo a mi madre, y los Cole también lo sabían igual que nosotros. Pero era un secreto, no lo sabía nadie más, y solo se habló de ello durante unos 3 días. La señora Perry tenía muchas ganas de que su marido tuviese un coche, y una mañana vino a ver a mi madre muy contenta, porque creía que había logrado convencerle. Jane, ¿no te acuerdas que la abuelita nos lo contó cuando volvimos a casa? No me acuerdo a dónde habíamos ido. Lo más probable es que fuéramos a Randalls. Sí, creo que fue a Randalls. La señora Perry siempre ha querido mucho a mi madre. Bueno, la verdad es que todo el mundo la quiere mucho. Y le contó eso como haciéndole una confidencia. Desde luego que no se opuso a que nos lo contara a nosotras, pero no tenía que saberlo nadie más. Y desde entonces hasta hoy yo no he dicho ni una palabra a nadie. Claro que yo no puedo responder de que alguna vez no se me haya escapado algo, porque ya sé que a veces digo cosas que no quería decir, sin darme cuenta. Yo soy habladora, ¿saben? Soy bastante habladora. Y de vez en cuando se me escapan cosas que no deberían escapárseme. No soy como Jane. Ojalá lo fuera.
Estoy segura de que a ella nunca se le escapa nada. Por cierto, ¿dónde está? Ah, aquí, detrás de mí. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de cuando vino a vernos la señora Perry. La verdad es que es un sueño curioso. Estaban ya en el vestíbulo. La mirada del señor Knightley había precedido a la de la señorita Bates en posarse sobre Jane. Del rostro de Frank Churchill, en el que creyó ver turbación reprimida y seriedad, sus ojos se volvieron involuntariamente hacia el de ella. Pero se había rezagado mucho y estaba distraída con su chal. El señor Weston ya había entrado. Los otros dos caballeros esperaron en la puerta para dejarla pasar. El señor Knightley sospechaba que Frank Churchill se proponía cambiar una mirada con ella. Y parecía estar acechando la ocasión propicia. Pero, de ser así, fue en vano. Jane pasó entre los dos y entró en la sala sin mirar a nadie. No hubo ocasión de hacer más comentarios ni de dar más explicaciones. Se admitía lo del sueño, y el señor Knightley tuvo que sentarse junto con los demás, alrededor de la gran mesa circular, tan moderna que Emma había introducido en Hartfield, y que solo Emma hubiese podido tener autoridad para poner allí y convencer a su padre de que se usara, en vez de la pequeña Pembroke en la que, durante 40 años, se habían servido dos de sus comidas diarias. El té pasó sin incidentes, y nadie parecía tener prisa por irse. Señorita Woodhouse, dijo Frank Churchill, después de haber revuelto los objetos de la mesa que tenía a sus espaldas y que alcanzaba con la mano, se han llevado sus sobrinos los abecedarios. Aquella caja de letras. Solía estar aquí. ¿Dónde está? Es una velada un poco triste, casi debería considerarse como de invierno más que de verano. Una mañana nos divertimos mucho con aquellas letras. Me gustaría volver a jugar a los acertijos. A Emma le gustó la idea. Trajo la caja y la mesa pronto quedó cubierta por las letras del abecedario que nadie más, excepto ellos dos, parecía dispuesto a manejar. Enseguida empezaron a formar palabras que se intercambiaban entre sí o que presentaban a cualquiera que quisiese descifrar el acertijo. Lo apacible del juego lo hacía particularmente grato al señor Woodhouse, que a menudo había tenido que soportar juegos mucho más movidos que había introducido en la casa el señor Weston. El padre de Emma, ahora era feliz, lamentando con melancólicos acentos la marcha de los pobres niñitos, o comentando con satisfacción, cuando alguna letra se extraviaba cerca de su sitio, lo bien que Emma había sabido dibujarlas. Frank Churchill puso una palabra delante de la señorita Fairfax. Esta, después de lanzar una rápida mirada a su alrededor, se aplicó a descifrarla. Frank estaba al lado de Emma, Jane enfrente de ellos. Y el señor Knightley situado de tal manera que podía verles a todos. Y su propósito era ver todo lo que pudiese sin demostrar que estaba observándoles. La palabra fue descifrada, y Jane apartó las letras con una leve sonrisa. Si hubiese querido que se mezclaran con las demás y que la palabra no pudiera recomponerse, hubiera tenido que mirar a la mesa en vez de mirar a los que tenía enfrente, ya que las letras no se mezclaron. Y Harriet, que seguía con atención todas las palabras nuevas, al ver que no salía ninguna por el momento, recogió la última y se afanó por descifrarla. Estaba sentada al lado del señor Knightley, y se volvió hacia él para pedirle que le ayudara. La palabra era error. Y cuando Harriet la proclamó triunfalmente en voz alta, la única reacción de Jane fue ruborizarse. El señor Knightley relacionó aquello con el sueño. Pero no acertaba a comprender que tenía que ver una cosa con la otra. ¿Cómo era posible que la agudeza y la intuición de Emma estuvieran tan embotadas como para no darse cuenta de todo aquello? Temía que allí había algo oculto.
A cada momento tenía indicios de que en ellos había una falta de sinceridad, un doble juego. Aquellas letras solo le servían para un disimulado galanteo. Era un juego de niños que Frank Churchill había elegido para ocultar otro juego de más importancia, secreto. Siguió observándole con gran indignación. Y también con alarma y desconfianza al ver hasta dónde llegaba la ceguera de sus dos compañeras. Vio que preparaba una palabra corta para Emma, y que se la presentaba con un aire de forzada seriedad. Vio que Emma la descifraba enseguida y que la encontraba muy divertida, aunque por lo visto había algo en ella que la obligaba a no darle su aprobación. Porque le oyó decir: no, por Dios, eso sí que no. Es demasiado. Luego oyó que Frank Churchill le decía, mirando de reojo a Jane: sí, sí, se la daré. Se la doy. Oyó claramente que Emma se oponía vivamente entre risas. No, no, no. No lo haga, eso sí que no. No debe hacerlo. Sin embargo, ya estaba hecho. Aquel joven tan galante que parecía amar sin sentir emociones y elogiarse a sí mismo sin complacencia, tendió inmediatamente la palabra a la señorita Fairfax, rogándole con una insistencia particularmente cortés que intentara descifrarla. La desmedida curiosidad del señor Knightley por saber qué palabra era le hizo aprovechar todas las oportunidades para mirar de reojo, y no tardó mucho en darse cuenta de que la palabra en cuestión era Dixon. Jane Fairfax pareció haberla descifrado al mismo tiempo que él, desde luego. A ella debía de serle más fácil el acertijo, ya que penetraba en el sentido oculto que poseían aquellas 5 letras dispuestas de aquel modo. Evidentemente quedó muy contrariada. Levantó los ojos, y al ver que la miraban se ruborizó más de lo que antes había observado el señor Knightley. Se limitó a decir: no sabía que también valían los nombres propios. Apartó las letras con enojo y pareció decidida a no intentar descifrar ninguna otra palabra que le propusieran. Volvió el rostro de los que le habían dirigido aquel ataque, y miró hacia su tía. Sí, sí, querida, tienes mucha razón, exclamó ésta antes de que Jane tuviera tiempo de decir nada. Precisamente ahora mismo lo iba a decir. Sí, sí, ya es hora de que nos vayamos. Está anocheciendo y la abuelita nos espera. Es usted muy amable, pero tenemos que decirle adiós. La rapidez con que se levantó Jane demostró que tenía tanta prisa por irse como su tía había imaginado. Inmediatamente se puso de pie y abandonó la mesa. Pero fueron tantos los que se levantaron también que se produjo una cierta confusión. Y el señor Knightley creyó ver que alguien empujaba ansiosamente hacia la muchacha otra serie de letras, que ella apartó con un ademán brusco antes de mirarlas. Luego buscó su chal. Frank Churchill le ayudaba a buscarlo. Iba oscureciendo y en la sala había una gran confusión. El señor Knightley no hubiera podido decir cómo se despidieron. Él, una vez se hubieron ido los demás, se quedó en Hartfield muy preocupado por todo lo que había visto. Tan preocupado que cuando se encendieron las velas, como para crear un ambiente propicio a las confidencias, pensó que debía. Sí, que debía, sin ningún género de dudas, como amigo leal. Insinuar algo a Emma, hacerle alguna pregunta. No era capaz de verla en una situación de peligro como aquella sin tratar de defenderla. Era su deber. Por favor, Emma dijo, ¿puedo preguntar en qué consistía la gracia, la malicia, de la última palabra que les han dado a usted y a la señorita Fairfax para descifrar? He visto la palabra, y tengo curiosidad por saber por qué ha sido tan divertida para la una y tan poco divertida para la otra. Emma quedó muy turbada. No podía ni pensar en darle la verdadera explicación. Pues aunque estaba lejos de haber visto disipadas sus sospechas, se sentía realmente avergonzada de haberlas comunicado a alguien.
Oh, exclamó visiblemente nerviosa. No quería decir nada. Una simple broma entre nosotros. Una broma, replicó él gravemente, que solo les hizo a gracia a usted y al señor Churchill. Él esperaba tener una respuesta, pero no la obtuvo. Emma prefería hacer cualquier otra cosa menos hablar. El señor Knightley permaneció en silencio durante un rato haciendo conjeturas. Por su mente cruzó la posibilidad de una serie de peligros. Inmiscuirse. Inmiscuirse en vano. La turbación de Emma y su reconocimiento de su intimidad con Frank parecían ser como una confesión de que sentía un gran interés por él. Sin embargo, debía hablar. Prefería correr el riesgo de que le tomara por un entrometido antes de que ella pudiera salir perjudicada. Prefería cualquier cosa antes de quedarse con la mala impresión de que hubiera podido evitarle algún mal. Mi querida Emma, dijo por fin, de la manera más afectuosa, ¿cree usted que conoce perfectamente el grado de amistad que existe entre el caballero y la dama de los que estamos hablando? Entre el señor Frank Churchill y la señorita Fairfax. Oh sí, perfectamente. ¿Por qué lo pone en duda? No ha tenido en ninguna ocasión motivos para pensar que él sentía una gran admiración por ella o viceversa. Oh, no, nunca, nunca. Exclamó Emma con gran apasión. Miento. Nunca, ni por una fracción de segundo se me ha ocurrido esta idea. ¿Cómo es posible que se le haya ocurrido a usted? Últimamente he creído ver indicios de que existía algo más que amistad entre ellos. Ciertas miradas significativas que no creo que ellos supieran que alguien iba a interceptar. Oh, casi me hace usted reír. Me encanta ver que también usted se permite dejar vagar su imaginación. Pero se equivoca. Siento mucho tener que cortarle las alas al primer intento. Pero lo cierto es que se equivoca. Entre ellos no hay nada más que amistad, se lo aseguro. Y las apariencias que puede usted haber advertido son fruto de alguna circunstancia especial. Sentimientos de una naturaleza totalmente distinta. Es imposible explicar exactamente. Es algo bastante absurdo. Pero lo que puede contarse, lo que no es absurdo del todo, no puede estar más lejos de ser una mutua atracción o admiración. Es decir, supongo que las cosas son así por lo que a ella respecta. Por lo que respecta a él, estoy segura. Yo le respondo de que él es absolutamente indiferente. Emma hablaba con una seguridad que hizo vacilar al señor Knightley, con una satisfacción que le hizo callarse. Estaba muy alegre y hubiese querido prolongar la conversación con el deseo de enterarse de los detalles de sus sospechas, de que le describiera cada mirada, cada uno de los pormenores y circunstancias por los que decía sentir tanto interés. Pero la jovialidad de ella no encontró eco en su interlocutor. El señor Knightley se daba cuenta de que no podía ser útil, y aquella conversación le estaba irritando demasiado. Y a fin de que su irritación no se convirtiera en verdadera fiebre, con el fuego que las delicadas costumbres del señor Woodhouse obligaban a que se encendiese casi todas las tardes del año, no tardó en despedirse apresuradamente y en encaminarse hacia su fría y solitaria Donwell Abbey. Capítulo 42. Highbury. Después de haber alimentado durante largo tiempo la esperanza de que el señor y la señora Suckling no tardarían en hacer una visita al pueblo, tuvo que resignarse a la mortificante noticia de que no les era posible acudir hasta el otoño. Por el momento, pues, su acervo intelectual se veía privado de enriquecerse con una importación de novedades de aquella magnitud. Y en el cotidiano intercambio de noticias de nuevo se vieron obligados a limitarse a los demás temas de conversación que durante algún tiempo habían ido emparejados al de la visita de los Suckling, como las últimas nuevas sobre la señora
Churchill, cuya salud parecía ofrecer cada día aspectos diferentes, y el estado de la señora Weston, cuya felicidad era de esperar que pudiese verse incrementada por el nacimiento de un hijo, acontecimiento que iba también a producir gran contento entre todos sus vecinos. La señora Elton se sentía muy decepcionada. Aquello representaba tener que aplazar una gran ocasión para divertirse y para presumir. Todas sus presentaciones y todas sus recomendaciones debían esperar, y todas las fiestas y excursiones de las que se había hablado, por el momento quedaban en simple proyecto. Por lo menos eso fue lo que pensó en un principio. Pero después de reflexionar un poco, se convenció de que no era preciso aplazarlo todo. ¿Por qué no podían hacer una excursión a Box Hill aunque los O'Clynn aún no hubieran venido? En el otoño, cuando ellos ya estuvieran allí, podría repetirse la excursión. Quedó, pues, decidido que irían a Box Hill. Todo el mundo se enteró de este plan. E incluso sugirió la idea de otro. Emma nunca había estado en Box Hill. Tenía curiosidad por ver aquello que todos consideraban tan digno de verse, y ella y la señora Weston habían acordado elegir alguna mañana en que hiciera buen tiempo para ir hasta aquel lugar. Solo se pensaba admitir en su compañía a 2 o 3 personas más, cuidadosamente escogidas, y la excursión debía tener un carácter apacible, elegante y sin ninguna pretensión, sin que pudiera compararse con el bullicio y los aparatosos preparativos, el gran acopio de provisiones, y toda la ostentación de las giras campestres de los Elton y los O'Clynn. Esto había quedado ya tan claro entre ellos, que Emma no pudo por menos de sentirse un poco sorprendida y un tanto contrariada al oír decir al señor Weston que había propuesto a la señora Elton que, puesto que su cuñado y su hermana aplazaban su visita, las 2 excursiones podían fundirse en una e ir todos juntos al mismo sitio. Y que como la señora Elton había aceptado inmediatamente esta proposición, se había decidido hacerlo de ese modo, si ella no tenía inconveniente. Ahora bien, como su único inconveniente era la aversión que sentía por la señora Elton, de lo cual el señor Weston debía de estar ya perfectamente enterado, no valía la pena insistir más en aquello. No podía negarse sin hacerle un desaire a él, lo cual sería dar un disgusto a su esposa. Y así fue como se vio obligada a aceptar un arreglo que hubiese querido evitar por todos los medios a su alcance. Un arreglo que probablemente la exponía incluso a la humillación de que se dijese de ella que había asistido a la excursión de la señora Elton. Aquello la contrariaba extraordinariamente. Y el tener que resignarse a aquella aparente sumisión dio una cierta acritud a sus íntimas opiniones acerca de la incorregible buena voluntad que caracterizaba el temperamento del señor Weston. Me alegro mucho de que apruebe mi plan, dijo él muy satisfecho. Pero ya suponía que lo encontraría bien. Para esas cosas se necesita mucha gente. Nunca son demasiados. Una excursión con muchos siempre resulta divertida. Y en el fondo la señora Elton es muy buena persona. No podíamos dejarla de lado. Emma no le contradijo en nada, pero en su fuero interno no podía estar más en desacuerdo con tales opiniones. Estaban a mediados de junio y el tiempo era excelente. Y la señora Elton se impacientaba por fijar la fecha y por acabar de ponerse de acuerdo con el señor Weston en lo referente al pastel de pichones y al cordero frío, cuando uno de los caballos del coche se torció una pata, dejando todos los preparativos en la más lamentable de las incertidumbres. Antes de que el caballo pudiera volver a utilizarse podían pasar semanas, o tal vez solo unos pocos días, pero no podían arriesgarse a preparar nada, y todos los planes quedaron aplazados en medio de la desolación general. A la señora Elton le faltaron recursos para hacer frente a aquella contrariedad. ¿No le parece indignante, Knightley?, exclamaba.
Y con un tiempo tan bueno para hacer excursiones. Esos aplazamientos y la inseguridad. Es algo odioso. ¿Qué vamos a hacer? A este paso va a pasar todo el año sin que hagamos nada. Mire, el año pasado, antes de que llegara esta época, ya. Habíamos hecho una excursión deliciosa desde Maple Grove a Kings Weston. Sería mejor que hicieran la excursión a Donwell, replicó el señor Knightley. Para eso no necesitan caballos. Vengan y comerán mis fresas. Ya están empezando a madurar. Si el señor Knightley lo había dicho en broma, no tardó en verse obligado a tomárselo en serio, porque su proposición fue aceptada en el acto y con gran entusiasmo. Y los ademanes que acompañaron al «oh, cuánto me gustaría» fueron tan expresivos como las palabras mismas. Donwell era famoso por sus fresales, lo cual parecía justificar el entusiasmo con que acogió la invitación. Pero no era necesario justificar nada. Un campo de coles hubiera bastado para tentar a aquella dama, que solo estaba deseando ir a alguna parte, fuera donde fuese. Ella le prometió una y otra vez que irían, con más insistencia de lo que él había supuesto. Y quedó extremadamente complacida ante aquella prueba de íntima amistad, de tan marcada deferencia, pues se empeñó en considerarlo de este modo. Puede usted contar conmigo, le dijo. Tenga la seguridad de que iré. Fije usted mismo la fecha, e iré a su casa. No le importará que venga conmigo Jane Fairfax. No puedo fijar el día, dijo él, hasta que no haya hablado con otras personas que quisiera que viniesen con usted. Oh, déjelo todo de mi cuenta. Solo le pido que me dé carta blanca. Deje que yo lo organice todo, Es mi excursión. Yo ya llevaré amigos. Confío en que lleve usted a Elton, le dijo. Pero no quiero que se tome la molestia de buscar más invitados. Ah, qué desconfiado es usted. Pero mire, no tiene que tener ningún miedo de delegar su autoridad en mí. No soy una jovencita sin experiencia. Puede tener confianza en una mujer casada como yo, sabe usted. Esta es mi excursión. Déjelo todo de mi cuenta. Yo ya me encargaré de invitar a los demás. No, replicó él calmosamente. Solo hay una mujer casada a la que yo permitiré que invite a quien quiera a Donwell. Y esa mujer es la señora Weston, supongo, le interrumpió la señora Elton, un poco molesta. No, la señora Knightley. Y mientras aún no exista, de esas cuestiones me encargo yo mismo. Ah, qué original es usted, exclamó satisfecha al no verse preterida por nadie. Tiene usted mucho sentido del humor, y todo lo que dice queda bien. Mucho sentido del humor, sí. Bueno, pues me acompañará Jane. Jane y su tía. Los demás se los dejo para usted. No tengo ningún inconveniente en que venga la familia de Hartfield, ni el menor reparo. Ya sé que tiene usted mucha amistad con ellos. Si puedo convencerles, no dude usted de que vendrán. En cuanto a la señorita Bates, antes de volver a mi casa pasaré a visitarla. Oh, pero es completamente innecesario. Yo veo a Jane todos los días. Pero como usted prefiera. Tiene que ser por la mañana, sabe usted, Knightley. Una cosa de lo más sencilla. Yo me pondré un sombrero de alas anchas y llevaré uno de mis cestitos colgando del brazo. Probablemente este mismo, con una cinta de color rosa. Ya ve, no puede ser más sencillo. Y Jane llevará otro igual. Quiero decir que no será ninguna exhibición. Un poco a lo gitano. Pasearemos por sus jardines, nosotros mismos cogeremos las fresas y nos sentaremos debajo de un árbol. Y todo lo demás con lo que quiera usted obsequiarnos se sirve al aire libre. Una mesa a la sombra, sabe usted. Todo de la manera más natural y más sencilla que sea posible. ¿No es eso lo que pensaba usted hacer?
No, en absoluto. Para mí, lo sencillo y lo natural es que se ponga la mesa en el comedor. A mi entender, la naturalidad y la sencillez de los caballeros y las damas, junto con sus criados y los muebles, se observa mejor cuando las comidas se sirven dentro de casa. Cuando se cansen ustedes de comer fresas en el jardín, se servirá una comida fría en el comedor. Bueno, como quiera, pero que no sea muy ostentoso. Y, dicho sea de paso, si cree usted que mi ama de llaves o yo podemos serle de alguna utilidad, dígalo con toda sinceridad, Knightley. Si quiere que hable con la señora Hodges o que me cuide de algo. Muchas gracias, pero no hace ninguna falta. Bueno, pero si surge alguna dificultad, mi ama de llaves es una mujer muy dispuesta. Tengo la seguridad de que la mía se considera tan dispuesta mola que más, y de que rechazaría la ayuda de cualquier otra persona. Me gustaría que tuviéramos borricos. Todas nosotras podríamos ir montadas en borriquillos, Jane, la señorita Bates y yo. Y mi caro esposo, andando a mi lado. Sí, tengo que hablar con él para que compre un borrico. Viviendo en el campo, me parece una cosa muy necesaria. Porque, aunque una mujer tenga muchos recursos, no es posible que se quede siempre encerrada en casa. Y, ya sabe usted, para dar paseos largos. En verano hay polvo, y en invierno todo es barro. En el camino de Highbury a Donwell no encontrará usted ni una cosa ni otra. Es un camino en el que nunca hay polvo, y ahora no puede estar más seco. De todas maneras, si lo prefiere, venga montada en un borrico. Puede pedirlo prestado a la señora Cole. Quisiera que todo fuera tan a su gusto como fuese posible. Ah, de eso sí que estoy segura. No crea que no sé apreciar sus cualidades, mi buen amigo. Ya sé que bajo esa especie de sequedad y de modales un poco bruscos, oculta usted un gran corazón. Como le digo siempre al señor tiene usted un gran sentido del humor. Sí, créame, Knightley, me doy perfectamente cuenta de la deferencia que ha tenido conmigo al imaginar todo ese plan. Ha elegido usted la cosa que más me complace. El señor Knightley tenía otro motivo para negarse a que se sacara una mesa al aire libre, a la sombra de un árbol. Deseaba convencer al señor Woodhouse para que aceptase su invitación junto con Emma, y sabía que era darle un disgusto permitir que delante de él alguien se pusiera a comer al aire libre. Ni siquiera con la excusa de hacer un poco de ejercicio matinal y de pasar un par de horas en Donwell, el señor Woodhouse se sentiría tentado a ser testigo de una imprudencia semejante. Se le invitó, pues, de buena fe, sin que se le reservaran penosos espectáculos que le hubieran hecho arrepentirse de su ingenua credulidad. Y aceptó. Hacía 2 años que no había estado en Donwell. Una mañana que haga buen tiempo llegamos hasta allí con Emma y Harriet. Yo me quedo sentado charlando tranquilamente con la señora Weston, mientras ellas dan un paseo por los jardines. No creo que haya mucha humedad a esas horas del mediodía. Me gustaría mucho volver a ver aquella casa, y charlar con el señor y la señora Elton y otros amigos. No tengo ningún inconveniente en ir con Emma y Harriet, con tal de que sea una mañana en que haga un tiempo muy bueno. El señor Knightley ha tenido una gran idea al invitarnos. Es muy amable de su parte. Es una gran persona. Y es mucho mejor así que no comer al aire libre. No me gustan las comidas al aire libre. El señor Knightley tuvo la buena suerte de que todo el mundo aceptara con gran entusiasmo su ofrecimiento. La invitación fue tan bien acogida por todos que parecía como si, al igual que la señora Elton, cada cual considerase el plan como una especial deferencia que se tenía con ellos. Emma y Harriet esperaban pasar un día muy divertido. Y el señor Weston, sin que se lo pidieran, prometió hacer todo lo posible
para que Frank pudiese también acompañarles. Una demostración de agrado y de gratitud que hubiese podido ahorrarse, ya que entonces el señor Knightley se vio obligado a decir que se alegraría mucho de que pudiera venir. Y el señor Weston se comprometió a escribirle sin pérdida de tiempo, y a no escatimar argumentos para convencerle para que viniese. Entretanto, el caballo cojo había sanado tan aprisa que volvió a pensarse jubilosamente en la excursión a Box Hill. Y por fin se fijó la ida a Donwell para un día, y la excursión de Box Hill para el siguiente, ya que el buen tiempo parecía ya estable. En una luminosa mañana de sol, casi de pleno verano, el señor Woodhouse se trasladó cómodamente en su coche con una ventanilla bajada, hasta Donwell Abbey. Allí, en una de las habitaciones más confortables, especialmente acondicionada para él con el fuego de la chimenea que había estado encendido durante toda la mañana, se arrellanó en un sillón, y feliz y tranquilo, se dispuso a charlar complacidamente de la hazaña que había llevado a cabo, y a aconsejar a todos que fueran a sentarse con él y que no se acaloraran demasiado. La señora Weston, que parecía haber ido andando con el único objeto de cansarse y estar con él durante todo el tiempo, se quedó a hacerle compañía como la más cordial y pacienzuda de sus oyentes, mientras los demás se dejaban convencer para salir al aire libre. Hacía tanto tiempo que Emma no había estado en la abadía, que tan pronto como se convenció de que su padre se hallaba plenamente a su gusto, no tuvo reparo en dejarle y en dar una vuelta por allí. Ansiosa de refrescar su memoria y corregir los errores de sus recuerdos, fijándose con más atención en cada detalle, formándose una idea más exacta de una casa y de unas tierras que tan íntimamente ligadas iban a estar para siempre a ella y a toda su familia. Sentía todo el justo orgullo y la complacencia que su parentesco con el actual y el futuro propietario de Donwell podían permitirle, mientras contemplaba las considerables dimensiones y el estilo de la construcción de la casa, su característica situación tan ventajosa, en un terreno bajo y bien resguardado. Sus amplios jardines que descendían hasta unos prados regados por un arroyuelo que, desde la abadía, debido a la típica indiferencia que se sentía en otros tiempos por las buenas vistas, apenas se divisaban. Y su abundancia de árboles formando hileras y avenidas, árboles que ni las modas ni la extravagancia habían logrado hacer cortar. La casa era mayor que la de Hartfield y totalmente distinta. Ocupaba una gran extensión de terreno de forma irregular, y contenía muchas estancias cómodas y una o dos realmente magníficas. Era exactamente lo que debía ser, y parecía lo que era. Emma contemplándola sentía crecer el respeto que sentía por ella como la casa solariega de una familia de auténtico abolengo, intachable tanto desde el punto de vista de la sangre como desde el de la inteligencia. John Knightley tenía ciertos defectos de carácter. Pero al casarse con Elizabeth había hecho una boda excepcionalmente buena. Ni el apellido, ni la familia, ni los bienes de ella desmerecían al lado de los de su marido. Estos eran pensamientos agradables, y Emma mientras paseaba iba paladeándolos hasta que le fue necesario imitar a los demás e ir a reunirse con ellos en los fresales. Allí se habían reunido todos, exceptuando a Frank Churchill, que se esperaba llegase de Richmond de un momento a otro. Y la señora Elton, agresivamente feliz, con su sombrero ancho y su cestita, abría la marcha, sin consentir que se pensara ni hablara de otra cosa que no fueran fresas, y solo fresas. Es la fruta mejor que se cría en Inglaterra. La que prefiere todo el mundo. Siempre sienta bien. Estos son los mejores fresales. Las fresas de mejor clase. Es delicioso cogerlas una misma. Es la única manera de disfrutarlas de veras. Desde luego la mañana es la mejor hora. Nunca me cansan. Todas las clases son buenas.
Pero la Hautboy es infinitamente superior a las demás. No pueden compararse. Las demás apenas son comestibles. Pero hay muy pocas Hautboy. Prefieren las de Chile. Las blancas son las que tienen más perfume a bosque. El precio de las fresas en Londres. Abundan en la región de Bristol. Maple Grove. Cultivos. Fresales cuando tienen que renovarse. Los jardineros opinan todo lo contrario. No hay una norma general. A los jardineros no hay quien les haga cambiar de costumbre. Una fruta deliciosa. Lástima que sea demasiado dulce para poder comer muchas. No son tan buenas como las cerezas. Las grosellas son más refrescantes. El único inconveniente de coger fresas es que hay que agacharse. El sol pica mucho. Estoy cansadísima. Ya no puedo más. Tengo que ir a sentarme a la sombra. Durante media hora esta fue la conversación. Interrumpida solo una vez por la señora Weston, que salió, preocupada por su hijastro, para preguntar si ya había llegado. Estaba un poco inquieta. Tenía miedo de que le hubiera ocurrido algo con el caballo. Se encontraban lugares adecuados para sentarse a la sombra. Y Emma se vio obligada a oír lo que hablaban la señora Elton y Jane Fairfax. Un empleo, un magnífico empleo, era el tema de la conversación. La señora Elton se había enterado de él aquella mañana, y estaba entusiasmada. No era con la señora Suckling, no era con la señora Bragge, pero era una casa casi tan digna y 19 Hautboy, clase de fresa cuyo nombre científico es Fragaria elatior. Conveniente como en cualquiera de las otras dos. Se trataba de una prima de la señora Bragge, una amiga de la señora Suckling, una señora muy conocida en Maple Grove. Agradabilísima, encantadora, alta posición, gran mundo, distinción, buena sociedad, todo. Y la señora Elton deseaba ardientemente que el ofrecimiento se aceptara sin perder ni un segundo. Se mostraba exultante, enérgica, triunfal. Y se negó en redondo a aceptar la negativa de su amiga, a pesar de que la señorita Fairfax seguía asegurándole que por el momento no quería comprometerse con nadie, repitiéndole los mismos motivos que ya le había dado en otras ocasiones. Pero la señora Elton seguía insistiendo para que se le autorizara para escribir al día siguiente mismo aceptando el ofrecimiento. Emma se maravillaba de que Jane pudiese soportar todo aquello. Se la notaba molesta y hablaba en un tono casi agresivo. Hasta que por fin, con una decisión que no era habitual en ella, propuso que se fueran de allí. ¿Y si diéramos un paseo? El señor Knightley podría enseñarnos los jardines. Todos los jardines. Me gustaría verlo todo. La terquedad de su amiga parecía superior a lo que ella podía soportar. Hacía calor. Y después de pasear un rato por los jardines, todos desperdigados, sin que apenas hubieran grupos de tres, insensiblemente uno tras otro fueron acercándose a la deliciosa sombra de una ancha y corta ave. Nida de limeros, que, extendiéndose más allá del jardín y a medio camino del río, parecía marcar el límite de los terrenos destinados al recreo. No conducía a ninguna parte. Y terminaba en un muro de piedra bajo, con altos pilares, que parecía destinado a anunciar la proximidad de la casa que nunca había estado allí. Sin embargo, aunque el gusto de quien lo había construido era discutible, no dejaba de constituir un paseo encantador, y el panorama que se disfrutaba desde allí era extraordinariamente sugestivo. La considerable cuesta casi al pie de la cual se hallaba la abadía iba haciéndose cada vez más abrupta a medida que se iba alejando de sus tierras. Y a una media milla de distancia había una ribera de impresionante aspecto, considerablemente escarpada y bien cubierta de árboles.
Y debajo, en una situación muy favorable y bien resguardada, se elevaba la granja de Abbey Mill, ante la cual se extendían unos prados, y que el río abrazaba formando un bello y pronunciado recodo. Era una vista preciosa, que halagaba los ojos y el espíritu. Verdor inglés, civilización inglesa, bienestar inglés, bajo un luminoso sol no demasiado agobiante. En este paseo Emma y la señora Weston encontraron reunidos a todos los demás. Y al fondo de la avenida, la joven distinguió inmediatamente al señor Knightley y a Harriet, delante de los demás, encabezando la marcha. El señor Knightley y Harriet. Un singular tete a tete. Pero se alegró de verlo. En otro tiempo él hubiera desdeñado su compañía y se la hubiese quitado de encima con pocos cumplidos. Ahora parecían disfrutar de una agradable conversación. También en otro tiempo a Emma le hubiese preocupado ver a Harriet en un lugar que favorecía tanto sus recuerdos de Abbey Mill Farm. Pero ahora ya no lo temía. No había peligro en que contemplara todas sus muestras de prosperidad y de belleza, sus ricos pastos, sus rebaños diseminados, su huerta floreciente y la leve columna de humo que ascendía hasta el cielo. Fue a reunirse con ellos, junto al muro, y les encontró más atentos a la conversación que a la vista que se disfrutaba desde allí. Él estaba informando a Harriet sobre cuestiones de agricultura, etc., y Emma recibió una sonrisa que parecía querer decir: esto es lo mío. Tengo derecho a hablar de esas cosas sin que se sospeche que estoy favoreciendo la causa de Robert Martin. Ella no sospechaba tal cosa. Era una historia demasiado vieja. Probablemente Robert Martin ya había dejado de pensar en Harriet. Juntos dieron varias vueltas por el paseo. La sombra era un consuelo refrescante, y Emma pensó que aquellos eran los momentos más agradables del día. Luego se dirigieron hacia la casa, donde todos debían reunirse para comer. Se aposentaron en el interior y Frank Churchill seguía sin llegar. La señora Weston salía una y otra vez para vigilar el camino, pero en vano. Su esposo no quería reconocer que estaba intranquilo y se reía de sus temores. Pero ella no podía por menos de formular el deseo de que no hubiese venido en su yegua negra. El joven les había asegurado con toda certeza que iría. Su tía había mejorado tanto que no tenía la menor duda de que conseguiría el permiso para irse. Pero como muchos recordaron a su madrastra, el estado de salud de la señora Churchill era propicio a cualquier variación inesperada que podía frustrar las más razonables esperanzas de su sobrino. Y por fin convencieron a la señora Weston de que pensara, o al menos dijera, que no había podido acudir debido a alguna súbita indisposición de la señora Churchill. Mientras se discutía este asunto, Emma no perdía de vista a Harriet. Pero la muchacha parecía indiferente y no delataba ninguna emoción. Una vez terminada la comida fría, todos volvieron a salir para visitar lo que aún les faltaba por ver, los estanques de la antigua abadía. O tal vez llegar hasta el Prado de los Tréboles, que iba a empezar a guadañarse al día siguiente, o, en cualquier caso, tener el placer de acalorarse, para poder refrescarse luego. El señor Woodhouse, que ya había dado una pequeña vuelta por la parte más alta de los jardines, en donde ni siquiera él tuvo la sensación de notar la humedad del río, ya no volvió a moverse. Y su hija decidió quedarse a hacerle compañía para que la señora Weston aceptara salir con su marido, hacer un poco de ejercicio y tener la distracción que su estado de ánimo parecía necesitar en aquellos momentos. El señor Knightley había hecho todo lo posible para que el señor Woodhouse no se aburriera. Libros de grabados, cajones de medallas, camafeos, corales, conchas y todas las demás colecciones familiares que había en la casa, se sacaron para que su viejo amigo se distrajese durante la mañana.
y su solicitud obtuvo el resultado deseado. El señor Woodhouse había estado muy entretenido. La señora Weston había estado enseñándoselo todo, y ahora él se lo enseñaría a Emma. Por fortuna el buen señor solo se parecía a los niños en su total falta de criterio para apreciar lo que veía, pues era lento, constante y metódico. Sin embargo, antes de que empezara este repaso Emma salió al vestíbulo para contemplar por unos momentos con toda tranquilidad la entrada de la casa y las tierras inmediatas a ella, pero apenas estuvo allí apareció Jane Fairfax, que venía del jardín a grandes pasos como si huyera de alguien. Como no esperaba encontrar tan pronto a la señorita Woodhouse, al principio se sobresaltó un poco. Pero precisamente la señorita Woodhouse era la persona a quien andaba buscando. Por favor, dijo, será tan amable de decirles, cuando me echen de menos, que me he ido a casa. Me voy ahora mismo. Mi tía no se da cuenta de lo tarde que es y de que hace ya demasiado tiempo que estamos ausentes. Pero estoy segura de que mi abuela no se echará de menos y prefiero irme ahora mismo. No he dicho nada a nadie. Sería ocasionarles molestias y hacer que se preocuparan. Unos han ido a ver los estanques y otros están en el paseo de los limeros. Hasta que vuelvan no me echarán de menos, y entonces, tendrá usted la bondad de decirles que me he ido. Desde luego, si es eso lo que desea. Pero, no va a volver a Highbury andando y sola. Sí, no hay ningún peligro. Yo ando deprisa. En 20 minutos estoy en mi casa. Pero, por Dios, es demasiado lejos para ir andando completamente sola. Puede acompañarle el criado de mi padre. Voy a mandar que preparen el coche. En 5 minutos está listo. Gracias, muchas gracias. Pero no vale la pena. Prefiero ir andando. Y no voy a tener miedo a ir sola. Yo que tan pronto tendré que vigilar y proteger a otros. Hablaba con gran agitación, y Emma le respondió con afecto. Eso no justifica el que ahora se exponga a un peligro. Voy a hacer que preparen el coche. Incluso el calor puede perjudicarla. Ya está cansada. Sí. Respondió ella, sí, estoy cansada. Pero no es la clase de cansancio. Andar a prisa me sentará bien. Señorita Woodhouse, todos sabemos lo que es estar a veces cansado de espíritu. Y confieso que ahora mis ánimos están agotados. El mayor favor que puede hacerme es dejar que me vaya sola y solo decir que me he ido cuando sea necesario. Emma no podía decirle nada más. Se hacía cargo de lo que le ocurría. Identificándose con sus sentimientos, le instó a que abandonara la casa inmediatamente, y con el celo de una amiga le ayudó a salir sin ser vista. Al despedirse Jane le miró con gratitud, y las palabras que pronunció, oh, señorita Woodhouse. A veces, suelo poder estar sola. Parecían brotar de un corazón atribulado y expresar algo de la continua tensión en que se hallaba, incluso entre las personas que más la querían. Con una casa como aquella. Y con aquella tía. Se dijo Emma, mientras volvía a entrar en el vestíbulo. Te compadezco. Y cuanta más sensibilidad muestras para todos estos horrores, más cariño te tengo. Apenas hacía un cuarto de hora que Jane se había ido y que padre e hija no habían hecho más que ver unas cuantas vistas de la plaza de San Marcos de Venecia cuando Frank Churchill entró en la estancia. Emma no había estado pensando en él, se había olvidado de pensar en él. Pero se alegró mucho al verle. La señora Weston se tranquilizaría. La yegua negra no tenía la culpa de nada. Habían tenido razón al suponer que la señora Churchill había sido el motivo. Se había retrasado debido a un empeoramiento temporal de su salud. Un ataque de nervios que había durado varias horas. Y el joven abandonó la idea de su partida hasta muy tarde.
y, según dijo, de haber previsto el calor que le esperaba durante el camino, y que a pesar de todas sus prisas iba a llegar tan tarde, no hubiese venido. Había pasado un calor horroroso. Nunca había tenido tanto. Casi había deseado haberse quedado en casa. El calor era lo que más le incomodaba. Era capaz de resistir todo el frío del mundo. Pero el calor no podía sufrirlo. Y se sentó a la mayor distancia posible de los rescoldos del fuego de la chimenea del señor Woodhouse con un aspecto realmente lamentable. Si no hace ejercicio, dijo Emma, enseguida se le pasará el calor. Apenas se me haya pasado el calor tendré que regresar. Podía ahorrarme perfectamente el venir. Pero se empeñaron tanto. Supongo que ya no tardarán mucho en irse. Ya deben de estar despidiéndose. Al venir encontré a alguien que se iba. ¡Qué loco!